Por ello tenemos en la línea telefónica de Iberoamérica al Día a Yuriria Álvarez. Ella es directora general del programa contra la trata de personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Yuriria, es un placer saludarte. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Gracias, igualmente. ¿Cómo contextualizas o cómo generas un mapa de la esclavitud actual que pues no solo afecta a México, sino a muchas sociedades? Bueno, primero yo creo que vale la pena que hablemos o que entendemos por esclavitud moderna, porque creo que esto es un concepto que no queda del todo claro, ¿no? Y las confusiones con los términos, porque es importante también, como tú dices, contextualizarlo. La esclavitud ha existido, como ustedes señalaron en la cápsula anterior, en distintas formas desde la antigüedad. A pesar de encontrarse abolida en la mayoría de los países, la esclavitud persiste de manera generalizada y compleja, por lo que se le sigue llamando esclavitud moderna, es decir, porque a pesar de que está abolida, persiste, ¿no? Persiste de formas modernas. No se trata de un término legal, sino que es un concepto sin una definición consensuada, pero que busca hacer un llamado a visibilizar que las personas pierden su libertad sin necesidad de encontrarse encadenadas o privadas de la libertad bajo coacción, sino que esto es derivado de su situación de vulnerabilidad. Entre otras formas de esclavitud moderna que se le llama, muchas veces se pueden encontrar escondidas bajo el manto de lo privado, ¿no? Es decir, no es como antes, como se manejaba, como este asunto de los campos o la esclavitud de determinadas razas o determinadas condiciones, sino que podemos ver la esclavitud en el trabajo doméstico, ¿no? Es decir, la esclavitud bajo el manto de lo privado, la mendicidad, los matrimonios forzados, los trabajos forzados en el campo, como lo hemos visto y lo hemos nosotros ya documentado en la comisión, en los campos agrícolas con jornaleros agrícolas, incluso en la explotación sexual comercial infantil. Te hemos encontrado en sectores de la economía, en las cadenas de producción. Realmente las cifras es complejo, porque no sé si ustedes también han escuchado este término que se dice que la trata de personas es la esclavitud del siglo XXI, ¿no? Es decir, cuando uno ya empieza a hablar de que la trata es la esclavitud y la esclavitud es la trata, se empieza a confundir hasta qué punto las formas de esclavitud son, ¿no?, de explotación, esclavitud son trata. Hay un índice global sobre esclavitud, incluso nosotros sacamos un boletín el día de hoy que nos habla pues de unas cifras bastante alarmantes que nos da la OIT, nos da la Fundación Walk Free, que nos habla de que en el mundo hay 40 millones aproximadamente, bueno, a 2016 habían 40 millones de personas que durante ese año fueron víctimas de alguna forma de esclavitud moderna, ¿no? Claro. Y que esto afecta principalmente a mujeres y niñas en la industria del comercio sexual y el 58% en otros sectores. Correcto. Entonces, contextualizar esto es muy complejo porque depende de qué es lo que uno entienda o qué entiendan los países por lo que es la esclavitud moderna. Si tú lo pones en una misma bolsa, ¿no? Por ejemplo, también a lo que es el captar a adolescentes para la delincuencia organizada como esclavitud, si pones también la renta de alquiler, ¿no? La alquiler de vientres, es decir, empiezas a hacer números, hasta llegar a estas desproporciones. La cuestión es entender que la esclavitud implica en la actualidad utilizar y obtener recursos de una persona por determinadas cuestiones en situaciones de vulnerabilidad. Sí, la migración, ¿no?, que también es un factor actual que trabaja en cuestiones muy vulnerables en varios lugares y desde la producción, desde industrias del campo hasta, por supuesto, construcciones, en fin. Tienes toda la razón y gracias por darnos ese contexto. Yuriria, me da muchísimo gusto saludarte, pues en este contexto que tú nos mencionas, ¿cuáles son las acciones que se están llevando a cabo de manera obviamente interinstitucional, internacional, pero también muy concretamente en la comisión de la cual tú eres parte? Pues mira, te puedo platicar por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Te comento, aquí hay una quinta visitaduría. La comisión tiene un programa dentro de esta quinta visitaduría que es el programa contra la trata de personas y nuestro presidente, el licenciado Luis Raúl González, él tiene ha tenido una especial sensibilidad a este tema, prácticamente primero señalando la trata de personas, las formas de explotación son delitos que se pueden prevenir. ¿Cómo se pueden prevenir? Atacando las causas estructurales de estos delitos, ¿no?
¿Cómo? Bueno, alertando primero alertando a la población que se puede alertar, es decir, hay una parte de la población que se puede alertar de que existen personas que no se aprovechan de estas condiciones de vulnerabilidad y entonces se puede hacer algo. Pero también hay sectores que están en determinadas situaciones, en tremendas situaciones de pobreza, como son, por ejemplo, los jornaleros agrícolas, que es un tema que nosotros estamos trabajando muy fuerte, ¿no? Y que en ellos nosotros tenemos que tener un actuar proactivo. Entonces, en la comisión tenemos un actuar proactivo, por ejemplo, en el tema de violaciones a derechos humanos. ¿Qué hemos hecho? A la fecha, desde 2016 a lo que va de 2018, este organismo nacional ha emitido 3 recomendaciones sobre casos de violaciones a derechos humanos en agravio de jornaleras y jornaleros agrícolas de origen indígena, posibles víctimas de trata o de explotación laboral y trabajos forzados. Una fue, las 3 han sido recomendaciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Una de ellas fue a Baja California Sur, la otra fue a San Luis Potosí y la otra a Colima. Es decir, nosotros lo que hacemos es que estamos revisando constantemente los monitoreos periodísticos para ver qué está sucediendo en el país, atraer los casos, porque como ustedes lo saben, es muy difícil que las víctimas se reconozcan a sí mismas como víctimas. Entonces, nosotros estamos verificando qué está pasando con las autoridades y las omisiones que están teniendo para identificar a las víctimas. Precisamente en ese la sentido. Otra tiene que, sí, dime. Sí. Quería hacer esa pregunta precisamente en ese sentido de que existe, pues sí hay una penalización o es algo ilegal, por supuesto, las diversas tipologías de esclavitud. Retomando un poco el contexto, ¿cómo están las leyes en ese sentido? ¿Hace falta fortalecerlas? ¿Hay ambigüedades? ¿Hay vacíos? Porque también es muy importante que la legalidad opere con estas acciones que ustedes hacen. Mira, creo que México es un país, y lo hemos dicho siempre, México es un país que cuenta con leyes, cuenta con protocolos, cuenta con comisiones intersecretariales. Como tú señalas, tenemos una ley general desde 2012. México es un país que sanciona la trata de personas y sanciona lo que son los delitos en materia de trata de personas. Y en esto sanciona diversas formas de explotación como la esclavitud, la explotación sexual, la condición de siervo, esto que le señalaba que es una forma que la comisión ha sido en verdad en esta parte como muy innovadora y ha echado mucho para adelante el tema de los adolescentes que están siendo captados por la delincuencia organizada para ser utilizados para cometer crímenes, es decir, las leyes están. Sí. Hay comités, hay protocolos y lo que ha señalado mucho nuestro presidente en varios comunicados es necesitamos que las políticas públicas se institucionalicen, es decir, que se coordinen, que se hagan realidad, porque de que hay leyes, pues hay leyes, ¿no? Es decir, México tiene un actuar importante en este tema, pero tenemos que saber aplicar. Las autoridades necesitan identificar a las víctimas de trata y una vez que se identifican necesitan darse atención, pero sobre todo tenemos que tener un actuar mucho más preventivo. Muy bien, Yuriria Álvarez, directora general del Programa contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y ojalá y podamos mantener esta comunicación ante este tema tan importante y que, por supuesto, desde Iberoamérica el Día nos interesa seguir tratando y abordando. Muchísimas gracias. Con todo gusto, un placer. Estamos para servirles.